¿Te gustaría disponer de una herramienta con la que conseguir que las personas estén de acuerdo contigo? ¿Crees que conseguir que las personas te digan que sí puede ser útil para ti? ¿Estás de acuerdo conmigo en que sería genial disponer de esta habilidad? Bueno, pues tal vez te gustaría escuchar este capítulo del podcast para descubrir de qué técnica estoy hablando. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 33. Ah, por cierto, acabo de realizar la técnica. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida al capítulo 33 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria, el hablar en público, incluidas técnicas para conseguir que las personas estén de acuerdo contigo. Estamos en la cuarta semana de mes, así que toca hablar de persuasión en la práctica, es decir, maneras concretas de llevar a efecto técnicas o estrategias de persuasión. Y hoy os traigo una técnica muy sencilla pero altamente potente, una técnica utilizada entre otros por los más hábiles hipnotistas, los más hábiles hipnotistas, para conseguir meter en trance a sus clientes o pacientes. De todas maneras, no te asustes porque esta técnica no es únicamente para hipnotistas. Dentro de unos instantes entramos en materia, pero antes te recuerdo que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que, pues te vengo hablando semana tras semana en el podcast y en el blog. Ya sabes que si quieres mi colaboración en este aspecto o si tienes que preparar una presentación en público y quieres mi soporte, pues solo tienes que enviarme un correo a través del formulario de contacto de la web de interaccionhumana.es/contacto. Por otro lado, ya lo dije la semana pasada, estoy recibiendo muchos mensajes o algunos mensajes como poco preguntándome si realizo cursos online sobre estos temas. En realidad no los hago, pero si te interesa, si crees que sería interesante para ti que yo realizase cursos online de este tipo de temas, solo tienes que decírmelo y si sois varias las personas que estáis interesadas en este tipo de cuestión, me pongo a ello, no hay ningún tipo de problema. En todo caso, dime qué curso estarías interesado, te gustaría que yo impartiese o qué curso te gustaría recibir. E insisto, si hay un cierto volumen de personas interesadas, pues será un placer diseñarlo para ti. Así que, venga, ahora sí, vamos a la cuestión de hoy. Te preguntaba en la intro del programa si te resultaría interesante disponer de una técnica para que las demás personas estuviesen de acuerdo contigo y te diesen la razón en aquello que planteas. Pues a quién no le gustaría, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, existe esta técnica y se llama set sí o yes set, si lo quieres decir en inglés, aunque el set sí también es bastante mitad anglófono. Si no te acuerdas de set sí o de set yes, para hacerlo más fácil lo podemos traducir por construir tendencia al sí. En un instante te cuento en qué consiste, pero antes déjame que ponga la técnica en contexto. Déjame que establezca un marco para entender bien el fundamento de esta técnica. La idea fundamental que quiero que recuerdes es que las personas no están esperando tranquilamente estar de acuerdo con nosotros. Es algo que nosotros nos tenemos que ganar. Y cuando le decimos algo a alguien, nuestro oyente analiza y evalúa si está de acuerdo con nosotros o no, aunque sea de manera inconsciente. Recibimos una información y a continuación la evaluamos. Así que parte de nuestra tarea como persuasores,
parte de nuestra tarea para convencer a otras personas consiste en ir acostumbrando, lo digo entre comillas, a esta persona a estar de acuerdo con nosotros. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues en primer lugar que nuestro interlocutor nos vea como personas a las que tener en consideración. Al fin y al cabo, si reiteradamente la persona está de acuerdo con nosotros, cada vez vamos ganando más fiabilidad, vamos ganando más ethos para esta persona. En segundo lugar, lo que evitamos también o lo que conseguimos es relajar las barreras que pueda tener nuestro interlocutor. A medida que nuestro interlocutor va cerciorándose de que tenemos razón, va bajando o va relajando las posibles barreras que pueda tener acerca de lo que nosotros les estamos contando. En tercer lugar, también pretendemos que nos perciba como personas similares a ella y recuerda que nos persuaden más aquellas personas que son, pues, o que nosotros consideramos que son como nosotros. Lo bueno es que todo este proceso se produce a nivel inconsciente, es decir, todo este proceso de acostumbrar o de conseguir acostumbrar a una persona a estar de acuerdo contigo se produce fuera del control analítico o del control crítico de nuestro interlocutor. Cuando hablamos de inconsciente sí que siempre lo hago porque me gusta aclarar en qué consiste esto del inconsciente, porque hay muchas veces que lo entendemos bastante mal. Vamos a ver, el inconsciente en sí mismo no es un lugar físico de nuestro cerebro, no hay ninguna parte de nuestro cerebro que se encargue del inconsciente como tal. Para entendernos, es más bien uno de los tipos de funcionamiento del cerebro que tiene que ver con una manera de procesar la información al margen del análisis de la conciencia. Si la conciencia tiene que ver con el control racional, el inconsciente tiene que ver con todo el funcionamiento de nuestro cerebro que escapa a ese control racional y analítico. Por decirlo con otras palabras, es todo aquello que hace nuestro cerebro y de lo que no nos damos cuenta. ¿Ello qué incluye? Pues incluye procesos fisiológicos automáticos como respirar, mantener una determinada presión arterial. Incluye procesos mentales como la memoria, como los aprendizajes que tenemos, como nuestras habilidades o la toma de decisiones previa a la racionalización. Porque aunque parezca que no, todas nuestras decisiones se producen primero a un nivel inconsciente y en todo caso luego lo que hacemos es racionalizarlas. Si alguno de vosotros pues habéis leído a Freud o sois psicoanalistas, seguramente no estaréis de acuerdo con esta descripción que acabo de hacer del inconsciente, porque para Freud Freud y sus discípulos, para el psicoanálisis en realidad, el inconsciente es algo así como el lugar de la psique que escapa a la conciencia y donde reside pues todo el conjunto de contenidos mentales reprimidos que tenemos. Esta es la explicación que del inconsciente, a grandes rasgos, hace el psicoanálisis. Mi aproximación es distinta, como podéis apreciar. Mi aproximación al inconsciente tiene más que ver con la tradición de la psicología cognitiva que no psicoanalítica. De todas maneras, lo importante no es tanto eso como el hecho de que nuestra mente consciente es una mínima parte de toda nuestra producción mental. Y cuando digo mínima me refiero a muy mínima, valga la expresión. Lo digo de otra manera. La mayor parte del trabajo de nuestro cerebro se lleva a cabo de modo inconsciente. Por lo tanto, la mayor parte del trabajo de nuestro cerebro es ajeno al filtro del análisis crítico. Este preámbulo que acabo de hacer acerca del inconsciente lo hago porque la técnica del set-sí se dirige directamente a la mente inconsciente de la persona, de forma que en nuestra conversación lo que hacemos es sortear el análisis racional que pueda realizar nuestro interlocutor. Bueno, seguramente a estas alturas ya estarás deseando que te explique en qué consiste la técnica, ¿verdad? Pues venga, va, allá voy. La técnica del set sí o set yes o el construir un patrón hacia el sí consiste en acostumbrar a la persona a estar de acuerdo con nosotros a través de una serie de aseveraciones o una serie de preguntas retóricas cuya respuesta sea sí más una última aseveración o pregunta que nosotros queramos que nuestro interlocutor responda afirmativamente. Tal vez la definición es un poco liosa. Creo que esto se entiende mejor con ejemplos, así que vamos con uno de ellos. A mí, por ejemplo, podría decirte,
estás escuchando este podcast y es posible que te interesen estos temas sobre persuasión, influencia y hablar en público. Además, estarás de acuerdo conmigo en que las habilidades que tenemos las hemos practicado de forma reiterada hasta dominarlas. Por eso, dominar esta técnica del Set Yes pasa porque la practiques tanto como puedas. Bueno, esto es lo que yo te podría decir. Aunque no lo parezca, acabo de incluir un ejemplo de Set Sí. Y si quieres, lo que vamos a ver ahora, o lo que voy a hacer es repasar lo que acabo de decir, señalando el cómo he hecho este Set Sí. Venga, repasemos. La primera aseveración que te he dicho es: estás escuchando este podcast. Fíjate, eso es una cosa, es una obviedad para ti. De hecho, estás escuchando este podcast, con lo cual tu respuesta sería sí. Mentalmente, insisto, esto se produce en un nivel inconsciente. Pero, bueno, mentalmente dirías, sí, pues verdad, estoy escuchando este podcast. La segunda aseveración que he dicho es la siguiente. Es posible que te interesen estos temas sobre persuasión, influencia y hablar en público. Bueno, a lo mejor has caído, pues, por casualidad en el podcast, pero si has buscado este tipo de temas o ya escuchas este podcast de forma reiterada, lo lógico es pensar que te interesan este tipo de temas, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de tu cabeza es otro sí. Tercera aseveración. Lo que he dicho es lo siguiente. Estarás de acuerdo conmigo en que las habilidades que tenemos las hemos practicado de forma reiterada hasta dominarlas. Bueno, si tú piensas en todas las habilidades que tienes, te darás cuenta que efectivamente las tenemos porque las hemos practicado cientos de veces hasta dominarlas. Por lo tanto, también sería un sí. Y la cuarta aseveración es lo que yo quiero, a lo que yo quiero que me digas que sí. Por eso te he dicho lo siguiente. Por eso, dominar esta técnica del Set Yes pasa porque la practiques tanto como puedas. ¿Te das cuenta? En este último caso, en esta última aseveración, bueno, podría ser sí o no. Podrías estar de acuerdo en ella o podrías no estar de acuerdo en ella. Pero dado que he construido 3 síes anteriormente, tu patrón de respuesta, tu tendencia de respuesta se dirigirá también al sí. Bueno, no te preocupes, voy a poner algún otro ejemplo a lo largo del capítulo de hoy. Lo importante ahora mismo es, bueno, conocer por qué estas 3 o 4 aseveraciones respondidas con un sí predispone a que la siguiente también sea respondida con otro sí. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué se produce? Bueno, se produce porque generamos, como te he dicho anteriormente, un patrón de respuesta en nuestro interlocutor y esto es como si predispusiésemos a su cerebro a un tipo de respuesta concreta, en este caso el sí, cuando tiene que responder a algo pues medianamente dudoso. Recuerda lo que he dicho en alguna otra ocasión, en algún otro capítulo del podcast, nuestro cerebro es perezoso. Cuando tiene que analizar la información, si puede, pues bueno, evita analizarla con detalle, porque eso cuesta energía. Así que como nuestro cerebro tiende a ahorrar el máximo de energía posible, si algo le parece pues claro o algo le parece obvio, no va a entrar al detalle del análisis. Por lo tanto, detrás de la técnica del set sí o del yes set no hay magia, sino simplemente, bueno, la manera de funcionar que tiene nuestro cerebro. Lo único que hacemos es jugar a favor de corriente de la manera que tiene nuestro cerebro de funcionar. Vamos con otro ejemplo. Por cierto, estos ejemplos yo los estoy realizando sin tener al interlocutor delante, es decir, sin tener información concreta acerca de qué está haciendo, cómo está situado, no hemos podido hablar, por lo tanto no puedo coger elementos de los que me ha explicado durante la conversación para poderlos utilizar. Así que, bueno, son ejemplos en los que tenemos que suponer que las preguntas o las aseveraciones que yo hago son verdad. En cualquier caso, imagina que eres el director o directora de una empresa, de un equipo, y estás manteniendo una reunión con este equipo. Imagina que dices lo siguiente. Iniciemos esta reunión para abordar esta situación en concreto. Como sabéis, nos ha generado muchos problemas hasta ahora, y ya sabéis también que estamos en una situación realmente compleja. Por eso sé que estás comprometido y que puedo esperar de ti todo tu esfuerzo.